Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Hoy empezamos un tema nuevo que no es tan nuevo porque volvió a cruzarse en nuestro camino un episodio que nosotros grabamos ya, creo que fue como en la primera temporada y fue uno de los episodios que más me gustó, pero inclusive no nos fue tan bien con el tema del audio. Y qué bonito que se haya dado la oportunidad de volver a hablar sobre el tema y ahora ampliarlo con mayores emociones. Como ustedes habrán visto, vamos a hablar en este episodio sobre Intensamente, esta segunda película de Intensamente, pero el tema de la sanidad mental, el tema de la salud mental ha estado, yo creo que como lo hablamos en ese episodio, desde la pandemia en el radar. Creo que antes existía, pero no se le daba eh, la imagen que ahora ha tomado. No sé tú qué opinas sobre ese tema. O sea, tú ya lo has hablado en varios episodios, pero creo que es así, ¿no? O sea, desde la pandemia cogió fuerza el tema de hablar de las enfermedades mentales. Sí, desde la pandemia, digamos que se concientizó un poco más el tema, pero digamos que a la vez, siendo tan concientizado este tema, también trajo muchos adicionales, como un abuso del tema de las enfermedades mentales, un mal uso incluso, un mal diagnóstico o un autodiagnóstico porque estoy llorando, porque esto, entonces ya sé que tengo ansiedad o depresión, que es el común de este momento. Entonces, digamos que sí se le dio más visibilidad, pero siento que también se le está dando Es un la mal. palabra visibilidad. Sí, yo estaba utilizando mal la palabra visibilidad, se le dio. Pero quiero preguntarte una cosa frente a lo que vas diciendo, porque es que me interesa mucho ese punto al que fuiste. ¿Cómo saber si estamos frente o no frente a una enfermedad mental? ¿Es necesario el concepto del que se formó, del psicólogo, del psiquiatra? ¿O es que yo, con lo que veo que me dicen en un especial, con lo que veo que encuentro en internet, con lo que creo que siento, ya me puedo autodiagnosticar y establecer palabras que ya creo que no es ofensiva hasta que voy a utilizar, pero que ya se han perrateado bastante, como es que tengo depresión, es que tengo ansiedad? O sea, ¿se puede hacer así por la derecha o realmente tengo que ir donde un psicólogo, un profesional que se formó en eso para que me diga qué es lo que está pasando? Sí, esto lo hablamos en uno de los episodios, digamos que no quiero profundizar en eso porque ya lo habíamos hablado. Y es el tema de la importancia de acudir a un profesional si tú te estás sintiendo de alguna manera. Y lo mismo acudir a un proceso, a un tratamiento y demás si tú estás sintiendo o tienes ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra. Como unos indicios, Como como síntomas que tú sientes síntomas. que de pronto estos síntomas no son normales, que tu comportamiento ha cambiado o ciertas cosas, es importante acudir a un profesional para que haga un debido diagnóstico y un debido proceso y por ende, pues digamos que en ciertos casos la medicación, el estar interno y demás seguramente va a ayudar, pero no es ver videos, no estar viendo videos en YouTube o en diferentes plataformas donde por el contrario desinforman y hacen creer que todos el sentirnos de alguna manera o el sentirnos con alguna emoción o el de pronto estar tristes por algún tema ya automáticamente se asume con un trastorno. Hay que tenerle miedo a ir al psicólogo porque es que venía una estructura, no sé si era la estructura de la sociedad antes, pero venía esa estructura de que te mencionaban psicólogo y la gente decía, pero es que yo no estoy loco, pero es que yo no tengo... Hay que tenerle miedo a ir a un psicólogo, a sacar una cita con un psicólogo si estoy sintiendo este tipo de cosas. Sí, es importante acudir a un profesional. Hay gente que no cree en la psicología, hay gente que no cree en la psiquiatría y que hay gente que solamente dice no quiero acudir a ningún médico, algún tema, digamos que profesional, sino que sé que solamente con la ayuda de Dios me voy a sanar, que eso también pasa mucho. Entonces, digamos que yo sí considero que hay que tener un 50-50 de algunos procesos. Entonces, digamos que ya esto también está muy ligado también a las creencias de la persona y a lo que considere pertinente para él mismo. Sí, pero ¿tú crees que tenemos que tenerle miedo a los psicólogos? O sea, tenerle miedo a ir a una cita con un psicólogo, ¿eso está bien?
Porque es que yo, Ahorita se ha normalizado más el ir a un psicólogo, el acudir a una persona, porque el ir a un psicólogo no es una señal de debilidad, es que ese era el punto que yo quería ir, o es exacto. una, o no, o es un síntoma de que estoy perdiendo el control, de que mi vida es terrible, o me van a tildar de loca, o me van a tildar de que estoy haciendo las cosas mal en mi día a día, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, digamos que no está tan alineado o tan ligado a este tema, sino es también un poco de ser conscientes de que en algún momento necesitamos alguien que nos escuche y nos pueda ayudar y direccionar y sobre todo ayudar en nuestra vida. Como les digo, hay gente que no cree en la psicología, que no cree en la psiquiatría y pues está válido y encuentra alguna otra metodología para sobrellevar algún tema que está sintiendo o algún diagnóstico. Entonces, digamos que también es válido, pero también esto también está muy ligado acorde a las creencias de la persona. No podemos imponerle a alguien ir a un psicólogo cuando de pronto no tiene una certeza de esta profesión. Bueno, hay dos temas que hablar ahí. Lo primero, ya lo hemos hablado también en otros episodios, Dios creó todas las ciencias. No es que Dios, por un lado, las ciencias por otro. No, o sea, Dios creó todas las ciencias porque sabemos que en la Biblia la revelación de Dios es progresiva. Es decir, las personas que se desarrollan desde el origen de la humanidad, desde Adán y Eva en adelante, no conocieron a Dios de la misma forma en las que la conoció el pueblo de Israel, de la misma forma en las que lo conoció el pueblo judío en el momento de el Imperio Romano con Jesús, de la misma forma en la que nosotros lo conocemos ahora. O sea, él se ha ido revelando progresivamente y nos ha dado su palabra progresivamente para irlo conociendo, pero ha permitido también otros campos, aparte de la palabra, que es el desarrollo de la ciencia y el desarrollo del cerebro humano, para ir entendiendo poco a poco la naturaleza. Entonces, muchas veces no es que con los logros científicos vayan desacreditando la existencia de Dios, sino cada vez se le va dando más fortaleza a la existencia de Él, porque únicamente en una mente tan compleja como la de Él podría llegar a generarse todo lo que se ha dado. Únicamente una mano creadora como la de Él se puede argumentar que la Tierra haya existido de la forma en la que está ubicada, en la forma en la que está, no tan lejos ni tan cerca del Sol para que pueda existir la vida, en un ángulo de inclinación lo suficientemente claro para que los mares puedan emitir la vida. Ha podido generar, digamos, que los demás planetas alrededor no tengan vida, pero la nuestra sí. O sea, esto es una mente que únicamente puede generarse en un creador como él. Él es creador de las ciencias. Pero por el otro lado, hay que entender que la ciencia, por su mismo concepto, tiene limitación. Entonces, sí, evidentemente lo que tú dices es muy cierto. Llega un punto hasta donde va a llegar la psicología. Llega un punto hasta donde va a llegar la psiquiatría. De ahí en adelante, solamente Dios puede terminar de sanar varias cosas. O sea, yo creo que es un complemento y estoy muy de acuerdo contigo, es un complemento. Tienes que llegar hasta un punto y de ahí puedes terminarlo con Dios. Hay personas que dicen, yo hago todo el proceso con Dios, que es lo que tú me estás diciendo. Y es válido, claro, es válido. Pero yo también voy al punto de, si las ciencias fueron creadas por Dios, ¿por qué no las utilizas? Ahora, que si tú estás viendo que el profesional te está haciendo chocar en tus creencias con Dios, pues listo, ya eso es otra cosa. De ahí tú te vas del camino y dices, no, yo me quedo con lo que realmente es trascendental. Pero si realmente te puede aportar el tema del desarrollo de las ciencias, pues es bueno. Muchas veces tú y yo lo hemos hablado y lo hemos hablado acá en el podcast, tú eres psicóloga, pero cuando tú te sientas con una persona, siempre tu fundamento se da en tu conocimiento profesional, pero también en tu conocimiento de Dios, como un solo golpe. Entonces, todo esto lo quería hablar porque hay algo que cambia en esta nueva película de Intensamente que desde ya les podemos decir, es recomendada, está bien, la pueden ver con sus hijos, no hay nada que hayamos visto nosotros que fuera trascendental que tengamos que resaltarles para decirles, mire, no la vea por esto o por aquello, no hay nada que los pueda llegar a hacer sentir incómodos, pero hay un cambio en esta nueva Intensamente. En Intensamente uno encontramos la presentación de las emociones. Emociones básicas, emociones que son complejas, pero que al fin y al cabo son creadas por Dios. Y eso fue lo que hablamos en el primer capítulo de Intensamente. Pero en esta llegan nuevas emociones.
Nuevas emociones que si queremos llamarlas de alguna forma, son emociones que son negativas. Y son emociones que son negativas porque, según lo que nos narra la película, la niña está creciendo. Entonces, antes de empezar todo, quiero que me cuentes tu perspectiva de estas emociones nuevas. O sea, ¿cómo sentiste estas nuevas emociones? Porque algo que teníamos mucho miedo al ver la película y por eso dijimos, tenemos que verla pronto para saber cómo le vamos a recomendar esto a la gente, era si iban a romantizar las emociones negativas al punto en el cual hicieran sentir a la gente que estaba genial sentirlas así. Pero, ¿cuál es tu perspectiva de esas nuevas emociones? Sí, yo pensé que iba a ser de pronto algo así, pero la película realmente me sorprendió. Es una película, creo que ni incluso no es para niños. Para mí no aplica para un niño porque No va a yo entender no va a claramente el entender mensaje. y siento que el mensaje es demasiado profundo como para niños pequeños. O sea, le va a No parecer bonita, el niño lo puede ver, se pero va a no va a entender. divertir, se va a reír, va a ver A una película disfrutar. animada y ya, pero digamos que no le va a dar la profundidad y la trascendencia al mensaje como un adolescente, un joven o un adulto que eran la mayoría de personas dentro de la sala, porque seguramente sí, y el mensaje tiene una trascendencia mucho mayor, o sea, nos presentan, es un tema donde es importante normalizar el no estar bien de vez en cuando, donde nos presentan que incluso las emociones negativas que consideramos o percibimos como negativas son necesarias en la vida. Solamente que no es positivo dejarte controlar por algunas de ellas. Así Digamos es. que no quiero entrar a profundizar de la película, sino quiero como resumirlo un poco y llevar solamente este mensaje para no contar qué pasa en la película. Pero eso de una u otra forma es un alivio para muchos porque a veces nosotros nos damos mucho palo, o por ejemplo yo, porque yo soy de las que lleva a mil su mente, obviamente hay cosas que me dan temor, casi siempre estoy pensando los escenarios más críticos de las situaciones. Entonces, obviamente es saber nivelar ese tipo de escenarios o ese tipo de emociones y no dejarme controlar por ellas, pero a la vez son necesarias para mi crecimiento, para mi madurez. Así es. Y realmente, bueno, empecemos por el tema de una emoción que a ti te gustó mucho físicamente, inclusive en tu colección de las emociones de McDonald's, eh, fue la que más te llamó la atención visualmente y fue envidia. Porque yo quiero que hablemos de esa envidia, porque no es, yo no la vi como la envidia que uno tiene preconcebida. Si me entiendes, la envidia de le da rabia lo que tiene el otro, sino que me pareció más como una envidia, eh, sino que yo la vi como una envidia de quiero ser como tú y hagamos las cosas que repliquen lo que tú eres, lo que tú haces. Me hubiera gustado tener esa idea, o sea, sí es una idea de envidia, pero no es esa envidia que va de la mano de la rabia, sino esa envidia de por qué no fui yo el que hizo eso primero. Y a veces nos pasa eso, ¿o no? No es una envidia de todo el tiempo estar diciendo, sí, como mirando a las personas como hacen todo y decir yo puedo ser mejor, yo soy la mejor, o sea, como Esa envidia que termina dañando a los esa otros. envidia no sana, sino esa envidia de competencia negativa donde busca destruir a los demás por encima de lo que sea. No es ese tipo de envidia. Es más como un tema como de buscar dónde encajar y de intentar acoplarse alrededor. Entonces es una envidia de, ay, esta persona tiene el cabello eh, Con el mechón cobrizo, rojo, sí. tiene cobrizo. Entonces uno dice, ay, tan bonito que se le ve ese tono, y si yo me lo pongo, ¿será que se me verá bien? Ay, seguro a mí también me va a lucir. O sea, es más Sí, sí, ese sí. tipo de comentarios y no es una envidia de desgraciado, ¿cómo tiene ese cabello divino? No, no era tanto hacia ese tipo de envidia. La de las primeras frases que ella dice es, "Ah, ojalá yo hubiera sido tan alta para poder alcanzar la consola". Y ahí es donde demuestra que realmente es un estilo de envidia que son emociones, digamos, entre normales que uno llega a vivir y que realmente pues van a impactar lo que uno es
pero que no está fuera del rango de lo que uno puede llegar a sentir, porque es que yo creo que reencauchando algo de lo que hablamos en ese episodio, en la primera parte de Intensamente, no está mal experimentar algunas emociones negativas. Lo malo es dejarse controlar por las emociones negativas, porque las emociones tanto positivas como negativas Dios las ha creado Ujú. y muchas de ellas son alerta de varias cosas que a nosotros nos están pasando o nos pueden llegar a pasar, entonces está bien. Hablemos de Enui. Enui es el aburrimiento. Mm, es un estado en el cual entramos muy fácil, en especial esta generación de nosotros hacia adelante. De pronto las generaciones de nuestros papás hacia atrás eran más difícil porque ellos eran más activos y menos dependientes de las tecnologías, pero ¿no te parece que es muy fácil caer en volvernos en UI? O sea, varias veces nos hemos encontrado en eso, en refugiarnos en las pantallas, en que las circunstancias ya nos parezcan repetitivas, aburridas, cosas que otros añorarían tener, pero que a nosotros nos parecen aburridas, ¿o no? Sí, son momentos que todos vivimos, como que a veces nos enfocamos en el celular o nos refugiamos o pasamos el tiempo ahí y vivimos de aburrimiento. Sí. Ahora, hablar de pena para mí es, no sé, o sea, pena es hermoso. A mí me parece, pena me parece un personaje hermoso porque tampoco es un pena negativo, ¿sí me entiendes? Es un pena de yo quisiera hacer más, quisiera poder mostrar lo que yo soy, pero pues dejo que otros estén en el reflector y a veces nos pasa, ¿no te parece? Sí, muchas veces igual es que, vuelvo y digo, las emociones son sanas hasta el sentir pena, el sentir temor, el sentir tristeza, alegría, todas son un complemento y todas son necesarias. Alegría, porque todavía no voy a hablar de ansiedad. Alegría en una parte de la película, para no hacer el spoiler, dice, bueno, no me acuerdo la frase exacta que ella dice, pero ella da a entender que siempre se espera que el que está alegre tenga todas las respuestas y esté bien, pero eso no quiere decir que está feliz, eso no es estar feliz. Y esa frase me impactó mucho porque es verdad, a veces hay expectativas de los demás frente a tus emociones que no te permiten poder expresar lo que sientes porque tienes que cumplir con un estándar. Tú tienes que ser así, moverte así, de esta forma, y si no, ay, no, entonces es que está deprimida, es que tiene ansiedad, es que tiene no sé qué, y te empiezan a etiquetar solo porque no estés feliz todo el tiempo. Hay un momento de la película en el que Furia hace un comentario y todos lo voltean a mirar y él dice, es que yo también tengo derecho a ser tierno. Y eso nos pasa con las personas. A veces creemos y etiquetamos a los demás que tienen que ser de una forma, porque esa es su personalidad, y realmente confundimos temperamentos con personalidad, y eso lo hablamos en ese episodio, y no entendemos que nuestra vida nos va cambiando también la personalidad. Nuestro temperamento genera unos rasgos, pero todos vamos a tener de los cuatro temperamentos que ahora ya se maneja de otra forma, Ujú. pero todos vamos a tener de los cuatro temperamentos fundamentales. Y a veces siento, me corriges porque esto ya es un tema de tu profesión, pero a veces siento que podemos estar rotando como rota el reloj. Dependiendo de lo que vayamos viviendo y vayamos experimentando en nuestra vida, pueda que una persona en principio sea colérica y su vida lo va rotando hacia ser flemático, que lo va rotando hacia ser sanguíneo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Porque las circunstancias de la vida también afectan en la personalidad de uno, ¿o no? Sí, claro, las circunstancias o las creencias hacen que las personas adquieran ciertos comportamientos. Hablemos de ansiedad. Hablemos de ansiedad porque para mí es importante que podamos tener ese camino de lo que es para mí el personaje más importante en este momento en la película. Sí, digamos que ansiedad es uno de los principales de esta segunda película. Sin entrar a profundizar o contar un poco el contexto, sí es una parte muy importante de la película y muy relevante
pero también nos muestra la otra cara de lo que es sentir la ansiedad, no solamente cuando es diagnosticada, sino también cuando tenemos algunos episodios. O sea, creo que en algún momento nos hemos sentido de esa manera sin llevarlo, digamos, a un extremo de un trastorno o un diagnóstico. Hemos tenido esos episodios ante algunas situaciones. Entonces, digamos que es darle la visibilidad a la ansiedad sin romantizarlo. Porque es que, o sea, todo este episodio se los hemos traído para que ustedes entiendan. En la primera parte hablamos sobre lo que son enfermedades mentales y sobre lo que tiene que ver con, digamos, un diagnóstico sobre la ansiedad, pero hablando desde un punto de vista de una enfermedad mental. Pero aquí en Intensamente 2 no nos están hablando de la enfermedad, nos están hablando de la emoción. Ujú, Y todos hemos tenido esa emoción, todos hemos sentido ansiedad. En algún momento de nuestra vida hemos vivido esa circunstancia, hemos vivido esa emoción que realmente nos lleva a sentir que no podemos dormir, que cuáles son los escenarios, etcétera, etcétera. Y, y lo importante es entrar a analizar hasta qué punto esa emoción es trascendente en nuestra vida ujú. y a veces necesaria o no necesaria en nuestra vida. Y eso es muy bonito verlo en la película, en cómo se desarrolla. Evidentemente no les vamos a contar cómo se desarrolla ello en la película, pero quiero que hablemos otra cosa. Quiero que hablemos la relación de las emociones entre ellas. ¿Cómo percibiste tú que era la relación entre ellas? O sea, son un equipo, cada una va por su lado. Me parece eso trascendental porque en nuestra mente, y quiero que no hablemos, digamos, tanto de esta película, sino cómo son las relaciones, las clásicas. ¿Cómo sientes que es la relación entre las clásicas? Entre alegría, entre tristeza, furia, temor. Sí, siento que digamos que las emociones son un conjunto que se complementan unas a otras. Entonces, vuelvo y digo, todas son necesarias, es un complemento. Y es chistoso llegarse a imaginar cómo el cerebro de uno está así, o sea, cómo está la maquinita y está intentando el uno contestar, o sea, contestando desde qué emoción ciertas circunstancias. Entonces, digamos que esto incluso esta película nos ha permitido como ser un poco más conscientes de las emociones e imaginarnos cómo trabaja nuestra mente ante algunas actividades. Y me atrevería a decir que incluso el conocer, digamos, de manera jocosa o animada, cómo sería nuestro cerebro, nos ha permitido también manejar un poco más de manejo de las emociones y ser mucho más inteligentes emocionalmente. En el primer episodio que hablamos sobre Intensamente, tú trajiste a colación un libro que se llama Temperamentos Transformados. Transformados, ¿cierto? Son dos. Uno es Temperamentos Transformados y otro, no me acuerdo cómo es que se llama. Porque evidentemente cuando existen estas emociones sin un tope, sin un control, nos van a llevar a cosas negativas. Pero si yo le doy el control, que esto ya lo hablamos en el episodio anterior y por eso se conecta, si yo le doy el control a Jesús de mi mente y de mis emociones, evidentemente cada una de estas cosas que voy a vivir a través de cada una de ellas va a desencadenar en algo positivo para que, y lo van a ver ustedes en la película, se desarrolle quién soy yo, mi identidad a los ojos de Jesús. La consecuencia de la personalidad de Riley, que es nuestra protagonista de la película, creo yo, no sé tú qué opines, es cómo nos ve Jesús. No nos ve a través de perfección, sino nos ve a través de la esencia de lo que somos. Y la esencia de lo que somos es una suma de todo, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, todo, somos la suma de todo, de las emociones, de nuestros rasgos, de nuestro carácter. Eso hace que incluso seamos seamos un ser, y eso es lo que nos da la identidad de una u otra forma. Es muy bonito, volvemos a lo mismo, es muy bonito poder ver reflejado a Dios y que Él nos dé verdades a través de ciertas cosas que a veces creemos que no pueden llegar a pasar como una Ujú, película. Y entender a través de sus ojos cómo Él nos ve y cómo no somos un desastre, a pesar de tener cosas negativas, sino que somos una obra que está en proceso. ujú. Les enviamos un abrazo gigante.
Nos vemos dentro de 8 días. Ya por fin estamos terminando de concretar esos que tanto les hemos prometido tener invitados. Ya tenemos unos invitados que próximamente vamos a estar grabando con ellos un tema bastante complejo y por eso los invitamos. Así que estén muy pendientes, cuídense mucho, compartan si les gustó el tema y también escríbanos qué tal les pareció la película, ¿no? No se la pierdan, vayan a verla, vale muchísimo, muchísimo la pena. Les estamos hablando dentro de 8 días, nos estamos escuchando dentro de 8 días. Chao.